Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Bueno, y este fin de semana se conocieron brotes de triquinosis en zonas del sur de la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de Hugues, de Wheelwright, y está muy vinculado también en algunas localidades de Córdoba también. Bueno, estamos en época invernal, generalmente justamente en los pueblos se aprovecha esta época para hacer carneadas y es época justamente de que se pueden preparar los chacinados y que muchas veces son dudosas. Por ahí no se cumplen con todas las medidas necesarias en materia de sanidad para poder garantizar justamente que estén en buenas condiciones. Y hay que tener mucha precaución. De hecho, el Ministerio de Salud viene haciendo recomendaciones fundamentalmente a partir de este brote que se conoció, o estos brotes que se conocieron hace muy poquito. Y está en línea Carolina Cudós, es directora de Epidemiología de Santa Fe. Hola Carolina, buen día y gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, primero, básico, ¿qué es la triquinosis? Bueno, la triquinosis es una enfermedad parasitaria que se considera una zoonosis porque lo transmitimos a través de los animales. Esto se transmite a través de el consumo de carne de cerdo, que el cerdo se puede contagiar por consumir carne contaminada. Muchas veces es porque lo que consumen es roedores. El cerdo sabemos que come de todo, si uno no está controlando lo que hay en el lugar donde están consumiendo donde se crían cerdos, pueden llegar a comer algún roedor o algún pedazo de carne de otro cerdo que tenga triquinosis y ahí contagiarse. Por eso es tan importante el tema de en los criaderos de cerdo, el tema de la limpieza, controlar lo que tienen, lo que están comiendo y además consumir carne de cerdo que esté habilitada, porque por ahí uno compra en una carnicería que hicieron una carneada casera, claro, y eso no está controlado. Si uno lo compra en un negocio donde está habilitado por la Agencia de Seguridad Alimentaria, quiere decir que los cerdos, antes de hacer los embutidos, fueron analizados de que no tengan triquina, que es el parásito. ¿Sí? Esto, y sobre todo se contagia a la gente cuando come carne de cerdo que no está cocida. O sea, ¿y qué pasa muchas veces? Bueno, cuando uno hace embutido, tipo salamín, chorizo seco, en esos casos la carne está curada pero no está cocida. Entonces ahí es donde uno puede enfermarse. Si uno come, en cambio, carne de cerdo bien cocida, es muy raro que suele pasar porque el calor mata el parásito. Claro. ¿Sí? Qué complicado que es, porque también estamos hablando de costumbres muy arraigadas. Exactamente. El tema de las carneadas, y más ahora en invierno, justamente es la época, entonces es muy complicado poder... Es muy complicado y en épocas de crisis económica, donde sí, por ahí mucha gente tiene el consumo casero, aparte de la costumbre, por ahí la necesidad, y bueno, entonces hay que tener bastante cuidado en esto. O sea, hemos tenido varios, pero no es el primero, tuvimos varios, la mayoría fueron, por suerte, o sea, de pocas dimensiones, pero tuvimos uno que tuvo más de 14 personas implicadas, y fue también gente de campo que habían hecho una carneada casera y habían consumido a las personas que se les había regalado y habían consumido ellos, no es que fue una venta, pero bueno, por ahí la gran mayoría de los casos de triquinosis son autolimitados y no son graves, pero bueno, puede haber algún caso grave y sobre todo es muy sintomático y la persona se siente muy mal mientras que tiene triquinosis, con lo cual hay veces que terminan en una internación, a veces se controla. ¿Cuáles son los síntomas, Caro? Los síntomas son dolores musculares intensos. Primero, uno que cuando consume alguna carne, un chacinado que tenga triquina, lo primero que aparece, que es a los pocos días, dentro de los 15 días primeros de haber consumido, es un cuadro de dolor abdominal y diarrea. Pero en general ahí el paciente no consulta porque no se da cuenta, porque tiene una diarrea como podemos tener por tantas causas. Y luego de los 15 días sí aparecen, o sea, el parásito pasa a sangre y se va a instalar a los músculos. O sea, ahí da dolores musculares muy, muy intensos. Y eso es lo más frecuente. También da fiebre, da la cara abotagada, sobre todo
el tema de los párpados, los como dos hundidos. ojos hinchados, hinchados, como muy hinchados, como mucho edema palpebral de los dos lados de los ojos. Entonces, bueno, generalmente cuando una persona parte cansancio, astenia, todo lo que otro implica, pero bueno, sobre todo esto, mucho dolor muscular, fiebre y los párpados hinchados. Entonces, si uno consumió carne, lamentablemente hemos tenido gente que ha consumido locro, carnes que deberían estar cocidas y dicen, tuve triquinosis igual. Hace unos años tuvimos un brote a través de de que habían hecho brochet, entonces siempre la carne bien cocida. Hay costumbres ahora por ahí de cada vez comer la carne más cruda y no es bueno porque pueden transmitir enfermedades. Entonces las carnes tienen que estar bien cocidas. Aparte del lugar de consumo, que uno sepa que es seguro, donde uno lo compra, que compra en carnicerías habilitadas, en lugares habilitados. Al momento de comprar salamines y demás, fijarse que tengan la habilitación de la sal. Porque por ahí uno va a la carnicería, lo compró, y bueno, y eso, o a una carnicería, o a una despensa, al lugar donde vendan embutidos, y lo compró y vendían algo que no estaba habilitado. Entonces, bueno, son tener esta precaución de que esté habilitado, porque quiere decir que hay un control. Puede escaparse el control, como pasa a veces, puede llegar a pasar, pero la verdad que es muy raro que un lugar que esté controlado tenga un brote de triquinosis. En estos casos que se conocieron de Hughes y de Wheelwright, ¿cuántas personas se vieron afectadas? Y esto estamos viendo que hay más personas afectadas de las que teníamos en un principio. En un principio fueron 2 personas de Wheelwright y 4 de Hughes. Algunas se atendió en provincia de Buenos Aires, entonces a veces pasa eso, son localidades que están cercanas a otras ciudades, y por ahí bueno se van a atender, en vez de ir de Hughes a Venado, fueron en este caso a Junín, porque les quedaba más cerca. Y el día viernes había un aumento en las consultas en Venado Tuerto, con lo cual no tenemos el número cerrado del brote, pero ahí están aumentando, son más casos de los que parecería. Y se está investigando, está la Agencia de Seguridad Alimentaria que junto con SENASA y el Ministerio de la Producción investigando si se trataría de algo que se hizo en forma casera o si está implicado algún lugar de ventas. Eso están investigando ellos. Bien, y ya te aprovecho también, Carolina, para ir actualizando datos de COVID en Santa Fe. Estábamos viendo por ahí aumentos, yo creo que a nivel nacional 24%, si mal no leí, el aumento que hubo de una semana a la otra en la cantidad de contagios. Y estas variantes que aparecieron, muchos Omicron, ¿no? Que hacen que el COVID que tenemos en circulación sea muy parecido a una gripe y a dolor de garganta. ¿Qué es lo que se puede comentar con relación a la enfermedad, a esta pandemia? Sí, nosotros estábamos viendo lo mismo. Hay un aumento esta semana de 1.535 casos totales y veníamos de 1.100 y algo la semana pasada, no lo tengo en la cabeza. O sea, tenemos el mismo aumento que a nivel nacional. Tener en cuenta que nos está hisopando a todo el mundo, solamente le hacemos el estudio a las personas que tienen factores de riesgo, o tienen más de 50 años, o tienen una internación por alguna causa. Entonces ese número por ahí es mucho mayor entre los contagiados, pero esta es una muestra que tenemos. Lo que sí estamos viendo, muy importante, es que no tenemos internación, y eso es gracias a la vacuna. O sea, no estamos teniendo internados por COVID. Por ahí hay gente que se internó por otra causa, lo hisoparon y dio COVID, pero no tenemos gente con neumonías graves por COVID. Y realmente cuando uno va a ver, bueno, ahora esta semana en el parte van a ver, hay 2 personas fallecidas, pero se trata de personas de 84 y 92 años, con lo cual ya tienen una comorbilidad importante que es la edad, y también que a veces se enfermaron de otra cosa y cuando los hisoparon eran COVID positivos. Claro. O sea, a veces uno no sabe realmente si fue el COVID el que llevó a la muerte o fue un virus más que tuvieron dentro de una serie de enfermedades. Entonces, la mayor recomendación, estamos teniendo muchos casos, sí, los casos son leves, la gente igual muchas veces se asusta cuando le dicen que es COVID porque ya la pasaron mal o tuvieron alguna situación de un familiar que le estuvo mal por COVID, a decirles que
sigan vacunándose. Tenemos todavía bajas coberturas de tercera y cuarta dosis, sobre todo. Entonces, la gente que no se fue a vacunar porque cuando le tocaba no estaba segura o estaba enferma o algo, que se acerque, puede ir sin turno, si ya se le pasó no hay problema, que se acerque a los lugares habilitados, se sigue vacunando. Hay varios lugares en la ciudad, así que se acerquen a vacunarse, porque lo que estamos viendo es esto, que la mayoría de los cuadros son leves, y eso realmente es gracias a la vacuna. Y bueno, y sí, mientras que yo estoy enfermo, que no sé, por ahí tengo 20, 30 años y no me hisoparon porque no tengo ningún factor de riesgo, bueno, mientras que tengo síntomas me quedo aislado para no seguir contagiando. Ajá. Y luego por unos 10 días aproximadamente desde que empecé con síntomas, aunque al tercer día me siento bien, bueno, se voy a trabajar, usar el barbijo y demás para evitar seguir contagiando, ya sea que tengo COVID o que tengo gripe. El barbijo me va a servir para las dos cosas. Carolina, testeos no se van a aumentar, digamos, por lo que vos estás contando, es como que se va a mantener solamente a los grupos de riesgo, más de 50 y exacto. Personas internados, personas con comorbilidades y bueno, sí, personas en instituciones, si tenemos en un geriátrico o alguien que esté en una cárcel o personal de salud, sí se lo hisopa, si no, no. Pero, y esto es una tendencia a nivel mundial que se está haciendo, no es algo que es algo de Santa Fe ni de Argentina, en casi todo el mundo, porque como cuando teníamos gripe, siempre el diagnóstico fue clínico. Sí, por un lado es alentador, digamos, por un lado es alentador, o sea, esto, ¿no? Estamos, siempre atentos y siempre viendo que no tengamos que cambiar la situación. Por ahora seguimos así. Y por eso insto mucho a vacunar, porque por ahí lo que uno ve en Europa, que están aumentando los casos, pero la gente dejó de vacunarse. Mucha gente ya no quiere vacunarse, sobre todo una gente dice, no, yo ya me pinché 2 veces, pero muchos recibieron Sinopharm. Ya se sabe que Sinopharm es una vacuna que fue buena en su momento porque realmente bajó la curva de contagios, pero que en el tiempo no mantiene los anticuerpos, entonces necesitan recibir una vacuna con otra plataforma. Sí, ya sea Sputnik, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, la que sea, pero aquellos que tienen, que es mucha gente joven justamente que recibió Sinopharm, necesitan recibir esa otra dosis. Así que no se dejen estar, las vacunas son seguras, hemos tenido, sí, hay muchos que dicen, uy, no, esa vacuna me mató. Algunas personas, no son todas realmente, algunas personas tienen más reactividad a la vacuna, entonces pueden tener efectos adversos, pero ese efecto adverso dura un día. O sea, es un día que por ahí te tira, te sentís un poco mal. No son todos, repito, es la gran mayoría, no tienen nada o tienen un dolor en el brazo y nada más. Así que vayan a vacunarse en forma segura, que las vacunas están disponibles. Hablando de vacunar, y ya con esto cerramos, también se está recomendando vacunar contra el sarampión. ¿Cómo están evaluando esta situación? ¿Hubo un caso? ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, estamos en alerta de sarampión ya desde hace varios años, cuando el sarampión que estaba eliminado, o sea, no estaba totalmente eliminado, pero estaba controlado porque no había países en Latinoamérica con sarampión, y tuvimos el reingreso a través de Venezuela, de Brasil. No sé si recuerdan, antes de la pandemia tuvimos en provincia de Buenos Aires y Buenos Aires un pequeño brote que duró varios meses. Entonces nosotros el país está en alerta, toda Latinoamérica está en alerta, porque era una enfermedad que realmente estaba controlada estaba eliminada de las Américas en vía de erradicación, pero bueno, como en otras partes del mundo sigue habiendo, uno tiene que mantener las coberturas. Este año justamente va a haber una campaña de vacunación, porque las campañas se dan cuando tenemos bajas coberturas, estamos alrededor a nivel país del 80%, a nivel provincia más o menos igual, o sea que tenemos un 20% de chicos que no han sido vacunados con la primera y segunda dosis, que se da al año y a los 6 años de edad, y además uno hace las campañas de vacunación cuando el porcentaje de acumulados, o sea, porque no se vacunaron o porque se considera que algunas personas pueden no responder a la vacuna, porque uno vacuna, pero no sabemos si esa persona hace anticuerpos o no. Más o menos siempre se calcula un 5, un 10% de los niños pueden no haber hecho anticuerpos. Entonces, cuando se calcula que hay muchos acumulados, o sea, que la cantidad de acumulados susceptibles, quiere decir que no tienen anticuerpos a la vacuna, o por no vacunar, o por no responderse, es igual a los nacidos vivos para ese año, se debe hacer una campaña de vacunación. Por eso este año, en el mes de octubre y mediados de noviembre, que son 6 semanas, va a haber una campaña intensa para los niños de 1 año a 4 años inclusive, antes de cumplir los 5, donde se les va a dar una dosis extra de la vacuna de sarampión. Perfecto. Pese a eso,
antes de la campaña, igual se insta a todos los papás que no han llevado a vacunar a sus hijos, que los lleven a vacunar, porque recordemos que el sarampión puede ser más grave en los niños, sobre todo en los niños pequeños, también en las personas inmunocomprometidas. Entonces, por ahí una persona que es inmunocomprometida no se puede vacunar, pero sí se pueden vacunar los hermanos. Por ejemplo, persona, un chico que tiene un cáncer no puede vacunarse, pero si están vacunados los hermanos lo van a proteger. Entonces la vacuna se da al año y a los 5 años. Carolina, por ahí nos pasa que nos pasamos. Entonces vamos igual, aunque tengamos 7 años y no nos dimos la de los 5, vamos igual. Estábamos viendo los informes internacionales de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, que están advirtiendo que la pandemia de COVID provocó el mayor retroceso en la vacunación de los últimos 30 años. Exacto. A nivel mundial, ¿no? Sí. Y lo vemos en todas las vacunas. En todas las enfermedades que vuelven a aparecer. Y uno dice por ahí sarampión, no pasa nada. Brasil tiene más de 30 muertos por sarampión durante este año. Entonces uno piensa, el sarampión no era nada, porque no tenemos el recuerdo de que sea una enfermedad grave. Cuando éramos chicos había sarampión y por ahí la gran mayoría de la gente no tiene una forma grave, pero es una enfermedad controlable por vacunas. Entonces no tenemos que tener ningún muerto si tenemos una vacuna segura. Gracias, Carolina. Bueno, de nada, hasta luego. Un abrazo grande. Carolina Cudós, directora de Epidemiología de la provincia de Santa Fe. En Aire de Santa Fe.